Esta es una de las más famosas plantas carnívoras, la conocida como atrapamoscas, que utiliza su electricidad para capturar a sus presas. Pues cuando estas presas, que acostumbran a ser insectos, tocan sus pelos táctiles al menos 2 veces, es una carga eléctrica la que estimula las células de la planta para que ésta cambie de forma cerrando sus lóbulos uno encima del otro. Y el hecho de que sea 2 veces y no una es debido a un sistema que tiene la planta destinado a conservar energía para poder diferenciar una presa de otros posibles estímulos que puedan llegar. Los pequeños dientes que tiene situados en los lóbulos encajan dejando unas pequeñas separaciones para que los insectos más grandes no puedan salir, y los de menor tamaño sí, ahorrando así a la planta energía al digerir insectos insuficientes para ella. Para atraer a estos insectos, la planta secreta un néctar dulce para que los insectos se sientan atraídos y vayan a alimentarse. Una vez el insecto es atrapado por el cierre de los lóbulos de la planta carnívora, en lugar de secretar néctar pasa a secretar todo un seguido de enzimas que digieren a la presa, convirtiéndola en una especie de sopa viscosa. El norte de Carolina es el único lugar del que esta planta es nativa. Además de la Dionaea muscipula, también alberga otras plantas carnívoras, no tan famosas pero igual de letales, como las plantas jarro, que disponen sus hojas en forma de copa, donde muchos insectos y a veces otros animales más grandes caen y mueren. También existen plantas carnívoras que son acuáticas, como las utricularias, que absorben a sus objetivos como si fueran una aspiradora. Además de las ya mencionadas, existe una enorme variedad de plantas carnívoras, como la Sarracenia híbrida, que se llena de agua tentando a las abejas aterrizar en sus pétalos. O la Drosera regia, que con sus pétalos glandulíferos atrapa a moscas. En su día, Carlos Linneo llegó a la conclusión de que las plantas cazaban insectos accidentalmente, que tarde o temprano la planta abriría sus lóbulos liberando al insecto, pues para él, que las plantas cazaran animales iba en contra del orden de la naturaleza. Por otro lado, Darwin sí que entendía este mundo al revés, en el que las plantas carnívoras cazaban animales, y realizó experimentos viendo que las plantas sí que reaccionaban cerrando sus lóbulos a estímulos con trozos de carne cruda o yema de huevo, pero no a las gotas de agua, aunque cayeran con fuerza desde una altura elevada, razonando que era una adaptación de las plantas a la lluvia. También observó que cuando las hojas se cerraban, éstas se convertían en un estómago temporal, secretando las enzimas que disolvían a la presa y que tardaban cerca de una semana en volver a abrirse. Se plantearon preguntas como ¿cómo puede la atrapamoscas cerrar sus lóbulos en una décima de segundo sin tener músculos como los que tenemos nosotros? Llegando más tarde a la conclusión de los estímulos eléctricos que hemos comentado al principio del vídeo. Al recibir el estímulo en 2 o más de sus pelos sensitivos para evitar falsas alarmas como la lluvia, la carga eléctrica se desplaza por túneles llenos de líquidos, que a su vez determinan la apertura de los poros en las membranas celulares. De este modo, el agua pasa de las células interiores a las células exteriores y consecuentemente la planta cambia de forma, lo que equivale a cerrar rápidamente sus lóbulos y capturar a los insectos. En el caso de las urticularias que hemos comentado antes y que viven debajo del agua, disponen de un mecanismo de bombeo de agua mediante cambios de presión en pequeñas vesículas que poseen para efectuar su trampa acuática. Por otro lado, las plantas jarro desarrollan sus hojas de manera tubular, en las que los insectos caen dentro, y algunas especies pueden llegar a crear una profundidad de hasta 30 centímetros en sus hojas, comiendo también ranas o ratas que caigan dentro y queden atrapadas. Pues aparte de desarrollar néctar para atraer a presas, también secretan un líquido resbaladizo en los bordes para que estas últimas caigan dentro de su trampa mortal. Las estrategias en las que estas plantas digieren a sus presas son diversas. Existe una especie, la Sarracenia purpurea, que crea una relación simbiótica con un conjunto de larvas, protozoos y bacterias que solo pueden sobrevivir en las condiciones que el interior de la planta les ofrece, y que la ayudan a digerir las presas que caen en su interior. Así pues, para una planta devorar animales es una manera muy exótica de alimentarse, pero ¿es eficaz?
La respuesta a esa pregunta es no. Por ese motivo, se está estudiando qué fuerzas evolutivas llevaron a estas plantas a alimentarse de carne. Pues en nuestro caso, comemos carne para desarrollar nuestros músculos, pero las plantas carnívoras solo extraen de sus presas el nitrógeno y el fósforo, entre otros nutrientes para sintetizar las enzimas necesarias para poder captar luz. Es decir, el hecho de comer carne les permite hacer lo que hacen todas las otras plantas que no comen carne, que es aprovechar energéticamente la luz del sol. Además, son ineficaces a la hora de transformar la energía en forma de luz solar en tejidos para su crecimiento, ya que necesitan destinar mucha energía a la creación de sus estructuras especializadas para cazar animales. Por otro lado, la clara ventaja que tienen es el obtener dichos nutrientes esenciales sin la necesidad de que estén en el suelo donde viven y se desarrollan, dándole ventaja sobre las otras plantas más convencionales. Por otro lado, las adaptaciones de estas plantas las convierten en individuos muy sensibles a cambios ambientales. Además, el mercado negro de plantas carnívoras es muy activo, tanto que hay botánicos que se guardan en secreto la ubicación de nuevas especies de plantas carnívoras descubiertas. Su hábitat está desapareciendo y siendo reemplazado por las tiendas, y los incendios también provocan un desplazamiento de las atrapamoscas, eliminando a muchísimas de ellas.